el día de mi boda, descubrí que el hombre con quien iba a casarme me había engañado. Pero no se la dejé pasar. Y en el altar revelé todo ante todos los presentes. Leticia nunca imaginó que un simple paseo por una librería pudiera cambiar su vida para siempre. Era una tarde de otoño, de esas en las que el cielo parecía pintado a mano, y el aroma de las hojas secas traía una sensación de renovación. Solo buscaba escapar del peso del trabajo y encontrar refugio entre libros antiguos y el acogedor silencio de un lugar que siempre había sido su puerto seguro. Sin embargo, esa tarde, el destino tenía reservado algo más allá de páginas gastadas e historias olvidadas. Al girar en un estrecho pasillo entre estantes, chocó con un hombre que parecía tan perdido como ella en sus pensamientos. El impacto casi hizo caer una pila de libros, y Leticia, torpe, trató de contener el desastre. «Perdón, no te vi», dijo, acomodándose el cabello e intentando parecer menos desaliñada. Él sonrió, inclinándose para recoger los libros que habían caído. «Fue mi culpa. Creo que me distraje con los títulos, o quizá con el hecho de que pareces conocer bien este lugar». El intercambio de palabras, inicialmente breve, se alargó de manera inesperada. Él se presentó como Fernando, un arquitecto recién llegado a la ciudad. Entre risas tímidas y comentarios sobre los libros a su alrededor, Leticia notó algo diferente en él. Había una sinceridad en su forma de hablar, una especie de atención que hacía tiempo no sentía en nadie. «Siempre he pensado que las librerías tienen una magia única. Entras buscando una historia y, a veces, encuentras otra que no esperabas», dijo él, con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. La conversación no terminó ahí. Fernando la invitó a un café cercano, un lugar acogedor con mesas de madera y luces amarillas. Entre sorbos de capuchino y risas, descubrieron muchas coincidencias. Ambos amaban el cine clásico, especialmente los dramas que parecían rescatar las complejidades de la vida. Leticia, siempre apasionada por historias que desafiaban al tiempo, se sorprendió al encontrar a alguien que compartiera sus pasiones con tanto entusiasmo. Los encuentros posteriores ocurrieron casi como en un guión de cine. Fernando siempre aparecía con algo nuevo para compartir, una canción que había escuchado y que le recordaba a ella, una frase de un libro que evocaba su esencia. Leticia, por su parte, se sentía renovada junto a él. Era como si él viera más allá de lo evidente, como si lograra descifrar las sutilezas de su personalidad que otros nunca habían percibido. Un mes después, en una cena que Fernando se encargó de organizar con todos los detalles, llegó la gran sorpresa. El restaurante era pequeño, íntimo, con una decoración rústica que a Leticia le encantaba. La música de fondo era suave, pero su corazón latía más fuerte que cualquier melodía. Fernando estaba algo nervioso, pero mantenía esa sonrisa que ya le era familiar. Cuando sirvieron el plato principal, tomó su mano sobre la mesa y comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. «Leticia, siempre he creído que la vida está hecha de encuentros, pero nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Desde el momento en que te vi en esa librería, supe que algo en mí había cambiado. Trajiste ligereza a mis días, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Sé que puede parecer pronto, pero nunca me he sentido tan seguro de algo antes. Quiero construir una historia contigo, para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?» Leticia sintió que el tiempo se detenía por un momento. El restaurante desapareció, las personas alrededor se volvieron sombras y todo lo que veía era a Fernando y el brillo en sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de tristeza, sino de una emoción tan intensa que parecía imposible contener. «Sí, Fernando». «Sí, acepto», respondió con la voz quebrada, pero llena de alegría. Desde ese día, Leticia se encontraba constantemente pensando en cómo su vida había cambiado tan rápido. La promesa de un futuro feliz junto a Fernando parecía más que real, parecía un sueño que finalmente se hacía realidad. Mientras organizaban los preparativos para la boda, Leticia se entregaba a la idea de que estaba viviendo su historia más hermosa. Creía que, por primera vez, había encontrado no solo un amor, sino un compañero, alguien con quien podría compartir todos los capítulos de su vida.
Los primeros meses después de la propuesta de matrimonio estuvieron llenos de sueños y planes. Leticia se sumergió de lleno en la organización de la ceremonia, eligiendo cada detalle con cariño, el vestido perfecto, la decoración romántica, el banquete que complacería hasta a los invitados más exigentes. Apenas tenía tiempo para sí misma, pero la idea de crear una celebración que reflejara la historia de amor que vivía con Fernando la hacía sonreír, incluso en los momentos de cansancio. Fernando, por otro lado, comenzó a mostrar un comportamiento que Leticia no podía ignorar por completo. Al principio, eran cosas pequeñas, mensajes respondidos con retraso o cancelaciones de última hora en encuentros que habían planeado juntos. Perdón, amor. El trabajo está pesado, decía él, acompañado de una sonrisa medio culpable, que parecía suficiente para disipar las dudas. Sin embargo, los aplazamientos comenzaron a volverse más frecuentes. Fernando se ausentó de reuniones importantes con el organizador de la boda y, en una ocasión, olvidó por completo una visita al lugar donde se celebraría la fiesta. Leticia trató de justificar sus ausencias. Después de todo, sabía que el trabajo de Fernando era exigente. Estás estresado. Tal vez deberíamos planear un fin de semana solo para nosotros, lejos de todo, sugirió, intentando aliviar la tensión. Él estuvo de acuerdo, pero el paseo nunca ocurrió. El apoyo de Alba, su mejor amiga, se volvió esencial en ese periodo. Alba era el tipo de amiga que Leticia podía llamar hermana. Con su humor ácido y una intuición aguda, siempre estuvo al lado de Leticia en los buenos y malos momentos. ¿Estás segura de que está tan ocupado?, preguntó Alba en una de las muchas conversaciones confidenciales que compartían. Leticia dudó antes de responder. Creo que sí. Siempre ha sido dedicado al trabajo. Y, ya sabes, organizar una boda no es fácil para nadie. Tal vez estoy exagerando las cosas. Alba se inclinó en la silla, mirando a Leticia con seriedad. Quizá. Pero, Leti, solo no ignores lo que sientes. La intuición femenina es algo poderoso. A medida que pasaban los días, las señales de alerta comenzaron a acumularse. Fernando parecía distante, incluso cuando estaban juntos. En un almuerzo con los padres de Leticia, pasó gran parte del tiempo en el celular, revisando mensajes y correos. Cuando ella le preguntó de qué se trataba, él evitó responder. Algo del trabajo. Nada de lo que tengas que preocuparte. Leticia empezó a sentirse incómoda, pero al mismo tiempo luchaba contra el miedo de estar siendo injusta. Se aferraba a los momentos en que Fernando todavía mostraba el mismo cariño de antes, un ramo de flores inesperado, un mensaje de buenas noches lleno de amor, una broma tonta que solo ellos entendían. Pero esos momentos parecían volverse más raros, como si fueran solo fragmentos del hombre que había conocido. La situación llegó a un punto crítico durante un encuentro con amigos en común, una cena casual en casa de un compañero de trabajo de Fernando. Todo parecía normal, hasta que Alba, siempre observadora, notó algo que dejó su mente inquieta. Durante una conversación en la cocina, Fernando estaba junto a Mireia, una de las madrinas de la boda. La forma en que él la miraba y cómo ella respondía, riendo y tocándole ligeramente el brazo, sonaba demasiado íntima, como si hubiera algo que solo ellos entendieran. Alba trató de ignorar la incomodidad, pero la imagen de ese momento quedó grabada en su mente. Cuando tuvo la oportunidad, Alba llevó a Leticia a un rincón y mencionó, de forma sutil, lo que había visto. Leti, puede que sea cosa mía, pero, ¿te diste cuenta de cómo se estaban mirando Fernando y Mireia? Leticia frunció el ceño, confundida. ¿Qué? Claro que no, Alba. Mireia es prácticamente como una hermana para mí. Estás viendo cosas donde no las hay. Alba no insistió, pero algo en su corazón le decía que esa no era toda la historia. En los días siguientes, Leticia comenzó a observar a Fernando con más atención, intentando encontrar una explicación para la inquietud que crecía dentro de ella. Sin embargo, como siempre, él era cuidadoso y no dejaba entrever nada que confirmara las sospechas. Para todos a su alrededor, Fernando seguía siendo el prometido perfecto,
pero para Leticia, cada vez más parecía que una sombra se cernía sobre el futuro que tanto había soñado. El gran día llegó, y el ambiente estaba cargado de expectativa. Desde temprano, Leticia sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo. Era una mezcla de ansiedad y felicidad, ese tipo de emoción que parece reservada únicamente para los días más importantes de la vida. Estaba en la habitación del hotel, arreglándose junto con las damas de honor y sus familiares más cercanos. La ropa estaba esparcida, los maquilladores daban los últimos retoques, y las risas nerviosas llenaban el espacio. Todo parecía perfecto. Mientras se miraba en el espejo, Leticia no podía contener la sonrisa. El vestido era exactamente como lo había soñado, clásico, pero con detalles modernos que reflejaban su personalidad. Ajustó el velo con cuidado, mientras su madre acomodaba un pequeño broche que había pertenecido a su abuela, una especie de amuleto familiar. «Estás radiante, hija mía. Hoy será el día más feliz de tu vida», dijo su madre, emocionada. Leticia tomó su mano, devolviendo el cariño con una mirada llena de amor. Alba, su mejor amiga, estaba sentada en un rincón de la habitación, revisando su teléfono. Pero a diferencia de las demás damas de honor, no parecía completamente inmersa en el momento. Desde temprano, Alba llevaba una tensión en el rostro que nadie más parecía notar. Algo estaba mal, y Leticia comenzó a darse cuenta. «Alba, ¿estás bien?», preguntó Leticia, mientras las demás damas ayudaban a organizar las flores del ramo. Alba levantó la cabeza rápidamente, forzando una sonrisa que no logró convencer a su amiga. «Sí, claro. Solo estoy revisando los horarios», respondió, intentando sonar casual. Leticia frunció el ceño, pero pronto se distrajo con una nueva oleada de elogios de las damas de honor. El maquillaje estaba terminado, el cabello recogido en un delicado peinado, y todo parecía estar marchando perfectamente para el gran momento. O al menos eso creía Leticia. Cuando faltaban unos 30 minutos para la ceremonia, Alba se levantó de repente y se dirigió a la ventana. Parecía inquieta, como si estuviera librando una batalla interna. Leticia notó su comportamiento extraño y decidió confrontarla. «Alba, ¿qué está pasando? Hoy estás diferente. Dime, por favor». Alba dudó. Sabía que ese momento no era el ideal, pero el peso de lo que había visto más temprano era demasiado grande para ignorarlo. Respirando hondo, miró directamente a Leticia, que ahora estaba visiblemente preocupada. «Leti, tengo que hablar contigo, y es serio». Las demás damas de honor se callaron al percibir el cambio de tono. La madre de Leticia sugirió que todas salieran para darles algo de privacidad, y pronto la habitación quedó en silencio, solo con Alba y Leticia mirándose la una a la otra. «¿Qué pasa?» «Me estás asustando», dijo Leticia, sintiendo como su corazón empezaba a acelerarse. Alba dudó una vez más, pero sabía que ya no podía seguir callando. «Leti, cuando llegué al salón esta mañana, pasé por el jardín. Iba deprisa, pero vi algo. Vi a Fernando y a Mireia». Leticia arqueó las cejas, confundida. «¿Y?» «Mireia es una de las damas de honor». «¿Estaban conversando, eso es todo?» Alba tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «No, Leti. No solo estaban conversando. Vi que se estaban besando». Por un momento, Leticia se quedó inmóvil, como si las palabras de su amiga no tuvieran sentido. «¿Qué?» «No. No puede ser verdad. Debes estar equivocada». «Tal vez fue otra cosa», dijo, intentando alejar lo que acababa de escuchar. «Leti, no quería decirte esto ahora, pero tenía que hacerlo. No hay manera de que me haya equivocado». Estaban juntos, de una forma que, Alba no pudo terminar la frase al ver cómo el rostro de Leticia cambiaba por completo. El shock fue inmediato, como si el suelo bajo sus pies hubiese desaparecido. Leticia sintió un calor subiendo por su cuerpo, seguido de una oleada de frío. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás segura, Alba, completamente segura?» «Sí,
Leti. Nunca inventaría algo así. Sé cuánto duele, y lamento mucho estar diciéndotelo ahora, pero, tenías que saberlo. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Leticia, pero no las dejó caer. Su pecho parecía comprimido, como si el aire se hubiese vuelto demasiado pesado para inhalarlo. Caminó hasta la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. El silencio en la habitación era abrumador. Confié en él, Alba. También confié en ella, como pudo pasar esto hoy, en el día de nuestra boda, murmuró Leticia, casi para sí misma. Alba se acercó lentamente, colocando una mano sobre el hombro de su amiga. Lo sé, Leti. Sé que esto parece imposible. Pero eres fuerte. No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Solo respira y piensa en lo que quieres hacer. Leticia se giró, con los ojos llenos de una inesperada determinación. No sé lo que haré, pero sé que no voy a fingir que esto no pasó. No hoy, no ahora. Por unos minutos, permaneció en silencio, mirando su reflejo en el espejo. La imagen de sí misma como una novia radiante parecía una ilusión, algo que ya no tenía sentido. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella que gritaba por fuerza. No voy a permitir que nadie me derrumbe. Me traicionaron, Alba, pero voy a demostrar que esto no me destruirá. Alba asintió, sin estar del todo segura de lo que Leticia planeaba. Lo único que sabía era que su amiga estaba a punto de enfrentarse a la situación más difícil de su vida, y que nadie saldría ileso de ese día. El salón estaba lleno de invitados. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire mientras los organizadores ultimaban los detalles de la ceremonia. Las flores que decoraban el altar desprendían un aroma suave, creando un ambiente casi mágico. Nadie podría imaginar el torbellino de emociones que Leticia llevaba dentro. Tras la revelación de Alba, Leticia pasó los minutos siguientes en un estado de shock, intentando decidir qué hacer. Sabía que debía mantener la calma y no ceder al desespero, pero cada vez que pensaba en el beso entre Fernando y Mireia, sentía un dolor que atravesaba su pecho. ¿Cómo pudo destruir lo que habían construido? ¿Cómo no vio las señales antes? Ahora, Leticia se preparaba para entrar al salón, con la mirada fija en el pasillo que la llevaría al altar. A su alrededor, las damas y caballeros de honor estaban alineados, sonrientes, completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Mireia estaba entre ellos, intentando mantener una expresión serena, aunque su nerviosismo era evidente. Evitaba mirar directamente a Leticia, prefiriendo fijar los ojos en el ramo que sostenía. Leticia sabía que debía ser fuerte. No solo por ella, sino por todas las personas que estaban allí esperando verla como la novia radiante que había soñado ser. No merecen verme débil, pensó, ajustando el velo y sujetando el ramo con firmeza. Las puertas del salón se abrieron, y la música comenzó. Todas las miradas se dirigieron a Leticia, quien apareció como una visión de serenidad. Su expresión era controlada, sus pasos firmes, y la sonrisa en su rostro era casi imperceptible, pero lo suficientemente convincente para engañar a los invitados. Ella caminaba como si estuviera en una marcha solemne, cargando no solo el peso del vestido, sino también el de su decisión. Fernando estaba en el altar, frente a todos, con una sonrisa que parecía desbordar confianza. La observaba con admiración, ajeno a lo que ella sabía. Cuando Leticia finalmente llegó al altar, él extendió su mano hacia ella. Ella dudó por un momento antes de aceptarla, y su toque parecía frío, distante. El sacerdote comenzó la ceremonia, y el salón quedó en silencio. Las palabras tradicionales llenaban el ambiente, pero para Leticia sonaban lejanas, como un eco proveniente de otro lugar. El momento que definiría todo se acercaba cada vez más. Cuando llegó el turno de Leticia de hacer sus votos, todo el salón contuvo la respiración. Ella miró directamente a Fernando, y por primera vez en el día, él percibió algo extraño en su mirada. No era la emoción que él esperaba ver, sino algo más profundo, casi sombrío. Leticia, ¿aceptas a Fernando como tu legítimo esposo,
prometiendo amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia respiró hondo, mirando a Fernando durante un largo momento. Entonces, con voz firme, dijo, no, no acepto. El impacto de esas palabras fue inmediato. Murmullos recorrieron el salón, y los invitados intercambiaron miradas de asombro. Fernando permaneció inmóvil, con una expresión de incredulidad grabada en su rostro. El sacerdote parecía confundido, pero antes de que pudiera decir algo, Leticia levantó la mano, pidiendo silencio. Necesito explicar por qué estoy diciendo esto, continuó ella, con voz clara y firme. Hoy, unas horas antes de esta ceremonia, descubrí que el hombre que prometió amarme y serme fiel estaba traicionando mi confianza. Fernando, sé sobre ti y Mireia. Sé que se besaron, y eso fue suficiente para que entendiera que no puedo construir mi historia con alguien que no respeta mi vida ni mis sentimientos. El salón quedó en un silencio absoluto. Mireia, que estaba entre las damas de honor, se puso pálida. Intentó moverse, pero parecía paralizada por las miradas de reprobación que ya comenzaban a dirigirse hacia ella. Fernando abrió la boca para decir algo, pero Leticia no le dio espacio. Te amé, Fernando. Creí que nuestra historia era verdadera, que podríamos construir una vida juntos. Pero hoy me doy cuenta de que merezco más que mentiras y traiciones. Merezco a alguien que me respete, que valore a la mujer que soy. Leticia se giró hacia los invitados, los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Agradezco a todos los que están aquí hoy, pero esta ceremonia termina aquí. No será una boda, sino un momento para recordar que nadie debe conformarse con menos de lo que merece. Mireia no pudo soportar la presión y salió corriendo del altar, dejando tras de sí un rastro de vergüenza. Fernando, por su parte, quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Parecía encogerse frente a todos, el rostro ardiendo de vergüenza y arrepentimiento. Nadie sabía cómo reaccionar, pero las palabras de Leticia resonaban en las mentes de todos. La valentía de exponer la verdad, en ese momento y de manera tan clara, había transformado lo que debía ser una ceremonia de celebración en un acontecimiento memorable. Un punto de inflexión en la vida de todos los presentes. Fernando permanecía de pie en el altar, con la mirada fija en el suelo. Lo que comenzó como un día de victoria personal para él ahora era una humillación pública, amplificada por la indignación que comenzaba a crecer entre los invitados. Fue la madre de Leticia quien rompió el silencio, levantándose de la primera fila y caminando hasta donde estaba Fernando. Sus pasos resonaron en el salón, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Espero que entiendas la gravedad de lo que acabas de hacer, dijo ella, con una voz controlada pero llena de reproche. Mi hija te entregó su corazón, su confianza. Y tú destruiste eso como si no valiera nada. Fernando abrió la boca para intentar decir algo, pero fue interrumpido por su tía Clara, una mujer de postura firme y conocida por no tener pelos en la lengua. No puedo creer que hayas tenido el descaro de traer tanta vergüenza a nuestra familia. Hoy debía ser un día de alegría, Fernando. No solo heriste a Leticia, sino que humillaste a todos los que estábamos aquí para apoyarte. Los comentarios comenzaron a surgir por todo el salón. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Y con una dama de honor, encima? ¡Qué vergüenza! Leticia merece algo mejor. Las personas no podían contener su indignación. Mireia, que ya había abandonado el lugar, se convirtió en el blanco de críticas aún más feroces entre los presentes. Mientras tanto, los padrinos de Fernando, que hasta ese momento habían permanecido callados, comenzaron a manifestarse. Ricardo, su mejor amigo, se acercó al altar con una expresión de frustración. Hombre, ¿qué te pasó? Lo tenías todo. Leticia es una mujer increíble, y lo echaste todo a perder por una estupidez como esta. Ni siquiera sé qué decirte ahora. Fernando finalmente levantó la cabeza, tratando de defenderse. Cometí un error. Un error, Ricardo. Las cosas se salieron de control. ¿Se salieron de control? Ricardo replicó, con una voz llena de ironía.
No tropezaste y caíste en los brazos de Mireia. Eso fue una elección. Y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. La madre de Fernando, que hasta entonces estaba en estado de shock, comenzó a llorar en silencio, avergonzada por la actitud de su hijo. Te crié para ser un hombre honorable, dijo, con la voz quebrada. Lo que hiciste hoy no solo destruyó la confianza de Leticia, sino que también manchó el nombre de nuestra familia. Ni siquiera sé cómo enfrentar a los demás ahora. En ese momento, el padre de Fernando se acercó al altar, una figura alta y de postura rígida. Era conocido por ser un hombre serio, y el peso de sus palabras hizo que el salón volviera a quedarse en silencio. Fernando, has deshonrado a nuestra familia. Siempre dije que las acciones de un hombre definen su carácter, y hoy demostraste que no estás a la altura de lo que esperábamos de ti. No me mires con esa cara de arrepentimiento. Deberías haber pensado en esto antes. Mientras tanto, los invitados comenzaban a dividirse en grupos, discutiendo lo ocurrido. Algunos mostraban abiertamente su apoyo a Leticia, comentando sobre la fortaleza que tuvo para exponer la verdad y proteger su dignidad. Otros murmuraban críticas hacia Fernando y Mireia, cuyas acciones eran vistas como una doble traición. Alba, que hasta ese momento estaba cerca de la salida, decidió regresar al salón. Caminó directamente hacia donde estaba Fernando, el rostro cargado de ira. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Fernando? Que Leticia realmente creía que eras diferente. Nunca dudó del amor que te tenía, y eso es lo que traicionaste. Espero que esto pese en tu conciencia por el resto de tu vida. Fernando bajó la cabeza, incapaz de responder. Sabía que no había excusas que pudieran reparar el daño. La vergüenza estaba grabada en su rostro, y cada comentario a su alrededor era como un golpe a su autoestima. Los familiares de Leticia comenzaron a acercarse a ella en el área externa del salón, donde se había refugiado para intentar respirar. Su madre fue la primera en abrazarla, mientras Alba y otras damas de honor se unieron a su alrededor, formando una especie de círculo de protección. Fuiste increíble ahí dentro, Leti, dijo Alba. Nunca vi a alguien con tanta valentía. No me siento increíble, respondió Leticia, con voz temblorosa. Me siento vacía. Como si todo en lo que creía se hubiera derrumbado. Eso es normal, dijo su madre, acariciando su rostro. Pero hiciste lo correcto. Y eso es lo que importa. Mostraste que no vas a aceptar menos de lo que mereces. Mientras Leticia recibía el apoyo de las personas que realmente la amaban, Fernando permanecía en el salón, solo. La mayoría de los invitados ya se habían dispersado, y los pocos que aún estaban allí evitaban acercarse a él. Mireia era un nombre que nadie más quería mencionar, y Fernando sabía que, de ahí en adelante, tendría que cargar con las consecuencias de sus actos. Los días que siguieron a la boda interrumpida fueron como un borrón para Leticia. Apenas recordaba cómo logró superar la tormenta inicial de llamadas, mensajes y preguntas de personas que querían saber qué había sucedido. Todo parecía pesado, como si cargara un enorme fardo sobre sus hombros. Sin embargo, para su sorpresa, el apoyo que recibió fue mayor de lo que imaginaba, y vino de todos lados, incluso de donde menos lo esperaba. La madre de Leticia fue la primera en garantizarle que no enfrentaría ese momento sola. A la mañana siguiente del evento, mientras Leticia aún estaba en la cama, agotada emocionalmente, su madre apareció con una bandeja de desayuno y una sonrisa suave. Fuiste muy valiente ayer, hija mía, le dijo, sentándose al lado de la cama. No te sientas culpable por nada de esto. Hiciste lo que tenías que hacer. Leticia intentó sonreír, pero el peso del dolor aún era demasiado grande. Lo sé, mamá. Pero es difícil aceptar que todo esto haya pasado. Que fui engañada por alguien en quien confié tanto. Eso es comprensible, respondió su madre. Pero recuerda, esto no te define. Lo que hiciste ayer mostró a todos el tipo de mujer que eres. Fuerte, digna y valiente. Y estamos aquí para ayudarte a seguir adelante. Además del apoyo de su propia familia, Leticia se sorprendió al recibir mensajes de la madre de Fernando.
Doña Lucía era una mujer de pocas palabras, pero se aseguró de llamar y pedir verla personalmente. Aunque Leticia dudó al principio, terminó aceptando la invitación. Quedaron en encontrarse para tomar un café en un lugar tranquilo, y cuando Leticia llegó, vio el semblante abatido de la mujer que antes mantenía una postura tan firme. Leticia, no sé ni por dónde empezar, comenzó doña Lucía, sosteniendo una taza de té. Lo que hizo Fernando es imperdonable, y no tengo palabras para expresar cuánto lo lamento. No merecías nada de esto. Leticia suspiró, sintiendo una mezcla de emociones. Gracias, doña Lucía. Pero no sé si eso cambia algo. El dolor aún está aquí, y creo que tardará en irse. Lo sé, respondió la madre de Fernando. Pero quiero que sepas que estamos de tu lado. Desde el principio te vi como una hija, y lo que pasó no cambia el cariño que siento por ti. Si necesitas cualquier cosa, estaré aquí. Esas palabras tocaron profundamente a Leticia. A pesar de todo el dolor, fue reconfortante saber que algunas relaciones no se habían destruido por lo sucedido. Con el pasar de los días, Leticia empezó a retomar el control de su vida. Una de las primeras decisiones que tomó fue tomarse un tiempo para ella misma. El viaje de luna de miel, que había sido cancelado, se convirtió en una oportunidad de escape. En lugar de un destino romántico con Fernando, Leticia eligió viajar sola a un lugar tranquilo. Fue a una pequeña villa costera, donde podía caminar por la playa y escuchar el sonido de las olas. Era exactamente lo que necesitaba para despejar su mente y reorganizar sus pensamientos. Durante esos días, Leticia se reconectó con sus propios sueños, algo que había dejado de lado mientras estaba tan enfocada en la boda. Escribió en su diario, algo que no hacía desde hacía años, y comenzó a listar las cosas que realmente le importaban: el deseo de abrir un pequeño negocio, el anhelo de viajar más y, sobre todo, el compromiso de ponerse a sí misma en primer lugar. Mientras Leticia trabajaba en su autodescubrimiento, su familia y amigos siempre estaban cerca, listos para apoyarla cuando regresara. Alba, quien se culpaba por no haber contado todo antes, se convirtió casi en una sombra, insistiendo en pasar más tiempo con Leticia. Yo sé que fallé al dudar, pero estoy aquí ahora, y no voy a dejar que pases por esto sola, le dijo Alba en una conversación franca. El día amaneció tranquilo, con el sol iluminando suavemente el pequeño balcón de la casa de Leticia. Era una mañana como cualquier otra, pero Leticia ya no era la misma mujer de unos meses atrás. Cada día desde la boda interrumpida había sido un paso en su camino de autodescubrimiento y sanación. Había aprendido a mirar al pasado sin permitir que éste dictara su presente. Con una taza de té en las manos, Leticia se sentó en el balcón para disfrutar de la vista del pequeño jardín que había empezado a cultivar. Las flores coloridas eran un reflejo de la nueva etapa que vivía, un recordatorio de que incluso el suelo más dañado puede florecer de nuevo. El ruido de un auto estacionándose la sacó de sus pensamientos. Al mirar hacia la entrada, su cuerpo se tensó por un instante. Fernando bajaba del vehículo, visiblemente nervioso. Estaba más delgado de lo que lo recordaba, con el rostro abatido y los hombros encorvados. Leticia respiró hondo. Era un encuentro que sabía que podría suceder en algún momento, pero que había esperado evitar. Fernando caminó con vacilación hasta la puerta, y Leticia, sin decir nada, se levantó y fue hacia él. ¿Qué haces aquí, Fernando?, preguntó, manteniendo la voz calmada pero firme. Él suspiró, visiblemente incómodo. Leticia, sé que no esperabas verme, y ni siquiera sé si tengo derecho a estar aquí. Pero necesitaba hablar contigo. Por favor, dame solo unos minutos. Ella lo miró por un instante, evaluando si debía acceder. Finalmente, abrió la puerta y señaló el banco en el balcón. 5 minutos. Di lo que tengas que decir. Fernando se sentó, pasándose las manos por el rostro antes de comenzar. Primero, quiero decir que no espero que me perdones, Leticia. Lo que hice es imperdonable. Lo arruiné todo, arruiné lo nuestro. Leticia cruzó los brazos, observándolo con atención,
pero sin el mismo dolor que sentía antes. Era diferente ahora, y las palabras de Fernando ya no tenían el peso que habrían tenido en el pasado. Fui un idiota, continuó él, con la voz cargada de arrepentimiento. Tenía todo. Te tenía a ti, una mujer increíble, leal, alguien que siempre creyó en mí. Y lo tiré todo por la borda por un momento de debilidad, por una estupidez. Hizo una pausa, respirando profundamente. Desde ese día, mi vida se vino abajo. Perdí tu confianza, el respeto de nuestros amigos, incluso el de mi familia. Y, lo más importante, te perdí a ti. Fernando levantó la mirada, esperando alguna reacción, pero Leticia permaneció en silencio. Vine aquí porque necesitaba disculparme, Leticia. No solo por lo que hice, sino por lo que te hice sentir. Sé que te herí de una manera que tal vez nunca pueda repararse, y eso me destruye todos los días. Ella respiró hondo, pensando en cómo responder. Te agradezco que hayas venido aquí y asumido tu responsabilidad, Fernando. Pero no sé qué esperas de mí. ¿Perdón? ¿Tal vez un nuevo comienzo? Fernando asintió, desesperado. Ya sé que puede parecer imposible, pero sí. Me gustaría una segunda oportunidad. Sé que no la merezco, pero quiero intentar ser el hombre que tú mereces. Leticia lo miró con compasión, pero no con el amor que él esperaba ver. Fernando, hace meses habría llorado al escuchar esto. Habría creído que podrías cambiar y que nuestra historia aún tenía un futuro. Pero hoy veo las cosas de una forma diferente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Lo que hiciste me hirió profundamente, pero también me enseñó algo importante. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, me dediqué tanto a hacer que nuestra relación funcionara que olvidé mirar por mí misma. Olvidé mis propios sueños, mis necesidades. Y cuando todo se derrumbó, me vi obligada a mirar hacia adentro y reencontrarme. Fernando bajó la cabeza, incapaz de enfrentar el peso de sus palabras. Hoy, Fernando, no guardo rencor hacia ti, continuó Leticia. Aprendí a perdonar, no por ti, sino por mí misma. Pero perdonar no significa retroceder. No significa reconstruir algo que ya no existe. Soy otra mujer ahora. Y esta nueva versión de mí no tiene espacio para lo que vivimos. Las palabras de Leticia fueron pronunciadas con una calma impresionante, pero cargaban un peso que Fernando no podía ignorar. Intentó argumentar, con la voz cargada de emoción. Sé que has cambiado, Leticia, y admiro eso. Pero, no podemos intentar comenzar de nuevo, como dos personas diferentes. Ella negó lentamente con la cabeza, con una sonrisa triste. No quiero comenzar de nuevo, Fernando. Ya he comenzado. Y ese nuevo comienzo no te incluye. Esas palabras parecían cerrar cualquier posibilidad, y Fernando finalmente entendió que ya no había camino de regreso. Se levantó, visiblemente derrotado. Entiendo, dijo con voz baja. Solo quería que supieras que, aunque no esté a tu lado, deseo que seas feliz. Porque te lo mereces. Leticia asintió, acompañándolo hasta la puerta. Y espero que aprendas de esto, Fernando. No solo por mí, sino por ti mismo. Buena suerte. Salió sin mirar atrás, y Leticia se quedó unos minutos observando el vacío que dejó su partida. No sintió rabia, ni tristeza. Solo una leve melancolía, como quien se despide de un capítulo que ya no pertenece al presente. Volvió al balcón y tomó su taza de té, ahora tibio, pero reconfortante. Al dar el primer sorbo, sintió un alivio, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Leticia sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero en ese momento estaba más segura que nunca de haber tomado la decisión correcta. La vida seguía adelante, y ella, finalmente, tenía el control de su propia historia. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones cuando menos lo esperamos. Lo que parecía ser el final, en realidad fue el comienzo de algo mucho más grande, un viaje para reencontrarme y construir una vida verdadera. ¿Y tú?
¿Has tenido que levantarte de un momento que parecía imposible? Me encantaría saber cómo transformaste tu historia. Cuéntamelo en los comentarios.